Bienvenidos nuevamente a Hablando Derecho. El día de hoy he querido tocar un tema muy importante para esta época en donde muchas personas, a manera de recuperar la crisis que hemos vivido por la pandemia del COVID-19, están pensando en invertir, en realizar negocios y que, bueno, en realidad no es un tema de ahora, es un tema de siempre que existen distintas propuestas que más adelante terminan siendo un engaño y que tienen por resultado disposición patrimonial a costa de distintas promesas futuras que en realidad nunca se concretan. Concretamente sobre estafas y las herramientas que hoy por hoy existen para que esto se concrete. En nuestro sistema penal, la estafa está tipificada y sancionada dentro del Código Penal en el artículo 335, que da los elementos esenciales para entender el delito. Entre estos elementos está el engaño, el dolo, la premeditación, el ardid, que es precisamente de inducir a una persona a determinado acto de disposición patrimonial con falsas promesas, con engaños. Ese es el eje central que tiene el tipo penal de estafa, que está en el 335, y que de forma literal dice: el que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro y motive la realización de un acto o disposición patrimonial. En primera instancia, ahí tenemos que el tipo penal da el carácter estrictamente patrimonial que tiene la estafa. Es un delito patrimonial que nace a raíz precisamente de esta serie de engaños, de mentiras, de futuros beneficios, podría ser, o de negocios, o de ventas, qué sé yo, que se desarrolla en el transcurso de nuestro día a día. Pero concretamente, el día de hoy he querido tocar una herramienta que se utiliza mucho para el tema de la estafa en nuestro país y en realidad en todo el mundo, y es el tema de los contratos de algunas veces preventa de inmuebles, contratos de sociedades, contratos que son utilizados para confundir un poco la figura, puesto que, por ejemplo, en nuestro país hay una línea muy estrecha, y en realidad también desde el elemento neurálgico del propio delito hay una línea muy estrecha respecto a el incumplimiento contractual y una estafa. ¿Y cuáles son los hilos para determinar qué es qué y cuál es cada acto? Si es un incumplimiento de obligación, o si en cambio se trata de una estafa ordinaria y de un elemento ya determinado en el mismo tipo penal. Estos contratos que terminan de confundir y hacer más espeso el tema, en realidad tienen una característica esencial, y lo ha determinado la jurisprudencia, lo ha determinado la doctrina en la denominada figura contratos criminalizados. Entonces quiero centralizar más que todo este capítulo y el tema de las estafas en esta forma de herramientas que se tiene para que se aplique este delito. Entonces decíamos que podría aplicarse o utilizarse en contratos para tratar de nublar un poco el panorama de si es una estafa o un incumplimiento contractual, y concretamente tenemos en ese aspecto que hilar bastante fino, puesto que a criterio de la Fiscalía la mayoría de los negocios en donde hay un incumplimiento y hay una disposición patrimonial no siempre son estafa, evidentemente. Pero ¿cómo se distingue este tema? La estafa, como dijimos, tiene elementos esenciales: engaño, mentira, premeditación, ardid. El ardid, sobre todo, que es el eje central, puesto que no constituye un delito firmar un documento, no constituye un delito la proposición de un negocio, constituye el eje de este delito. El elemento central de este delito es precisamente el engaño, y eso es lo que se tiene que demostrar a través de una investigación, obviamente con elementos de convicción que poco a poco se van desarrollando y se van volviendo más notorios a manera que se desarrolla una investigación. En nuestro país se maneja precisamente esta teoría, que ya ha sido marcada por la jurisprudencia en algunos autos y en algunas sentencias, algunos autos supremos, como es el caso del auto supremo 137/2012 y el 056/2016, además de la sentencia 05/2018, que modulan precisamente esta figura, estableciendo que para que un contrato se convierta en un documento criminalizado,
deben concurrir algunos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? El propósito defraudatorio, que es precisamente este elemento del ardid del que hablábamos, este ánimo de engaño, que obedece necesariamente a dos momentos. El primer momento es que la defraudación sea inicial, es decir, que la persona no tenga ánimo de cumplimiento de la relación contractual desde el momento o antes de firmarse o suscribirse ese documento. Es decir, que este elemento volitivo tiene que ser con anterioridad o en el momento en que se configure. Pero es bastante espeso hilar y muy subjetivo hilar en qué forma una persona podría estafar a otra, puesto que al momento de firmar un contrato nadie sospecha que está habiendo un engaño. Entonces eso se va determinando obviamente a forma posterior y a manera de que se desarrolla este cumplimiento de la obligación. Entonces decimos que el primer elemento que han determinado nuestras sentencias con relación a la doctrina es precisamente que el propósito defraudatorio del deudor, o bueno, en este caso el sujeto activo, tiene que evidenciarse antes o al momento de suscribir el contrato. Por lo general, a diferencia del incumplimiento contractual, este es sobreviniente, digámoslo así, que emerge con la posterioridad de la suscripción del contrato. El segundo aspecto por el cual se debe concretar y entender esta forma esta herramienta para las estafas es precisamente que es una contratación simulada que perjudica a otro en base a un negocio, una compraventa, y que tiene apariencia de un negocio civil, pero en realidad está al servicio del delito de estafa. Es decir, que la estructura tiene que ser determinada de una forma o camuflada con un aspecto legítimo. Ejemplo, tenemos una situación en donde se venden departamentos en preventa. Los que han vendido los departamentos saben que no se va a cumplir este aspecto y conocen que no son dueños, por ejemplo, del terreno donde supuestamente se va a construir, y con posterioridad se determina que, pese a saber eso, han firmado documentos de compraventa. Entonces ellos sabían desde un momento anterior a la firma de los contratos esta imposibilidad de cumplimiento, pero pese a ello firman los documentos, contratan y adquieren precisamente carácter ya doloso y dañino para el sujeto pasivo. Entonces es evidente que de esta manera se puede determinar si había o no intención de cumplimiento bajo agentes externos, elementos externos. Entonces, precisamente es uno de los ejes centrales por los cuales se utilizan los contratos criminales, pero no son los únicos. Sucede también que hay algunos contratos criminalizados o negocios criminalizados que tienen la característica de utilizarse este mecanismo para simular una legitimidad. Es decir, por ejemplo, en donde se invitan a personas a formar parte de una sociedad de responsabilidad limitada. Estas personas adquieren precisamente cuotas de participación, disponen a través de una oferta de negocio extremadamente rentable, lo nombran supuestamente socio y después de un tiempo se hace un freeze out, que es un congelamiento de este socio precisamente a raíz de los demás, y que en realidad era una forma de beneficiarse de esta persona que está ingresando a la sociedad. Entonces, hay una sociedad, evidentemente. Se firma un documento que le da obligaciones y derechos a esta persona, y posteriormente que hay una disposición patrimonial al haber ingresado a la sociedad, tiene también este carácter de engaño, puesto que posteriormente a esto se lo congela al socio, se lo aparta o no se le responde, y al final se ha utilizado elementos legítimos para causas ilícitas. Entonces es la característica central de un negocio criminalizado. Necesariamente tenemos que pensar que estos elementos no responden a una situación externa. No podemos figurar que el incumplimiento o decir que había una estafa cuando hay un incumplimiento por causas externas. Tiene que ser un elemento volitivo que se desarrolle de pleno y ejercicio de medidas de hecho, como que desaparezcan una vez que hayas tenido dispuesto el patrimonio, que de pronto la sociedad desaparezcan los socios. Entonces es evidente que se tomen en cuenta algunas previsiones. Pero como decimos, a veces es muy complicado determinar estos aspectos, puesto que
Es muy difícil determinar si uno es engañado en un primer momento o en uno posterior. Para eso, evidentemente, es necesario un análisis legal, jurídico, material de si el negocio es verídico, si las estructuras del negocio son reales, si el objeto del negocio es material, y esto evidentemente se hace con un asesoramiento. Pero ¿qué pasa? Y ahí también se torna un poco más espesa la situación cuando, por ejemplo, tenemos empresas que están legalmente constituidas y que, como decíamos, son utilizadas para este tipo de negocios criminalizados. ¿Quién responde? ¿Qué pasa cuando estos contratos se los suscribe a través de una empresa, una persona jurídica? Nuestro Código Penal, en el artículo 13, que me lo voy a pasar a la lectura, dice: no hay pena sin culpabilidad, que significa que no se le podrá imponer a la gente si su actuar no es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Entonces, tenemos que hay una responsabilidad por parte de tiene que haber una culpabilidad, un resultado, límite de la pena, y además se tiene la responsabilidad penal, que también está en el artículo 13 ter del Código Penal, que indica la responsabilidad penal del órgano y del representante, que es concretamente a lo que hablábamos, que es cuando el administrador del hecho o de otro hecho de una persona jurídica o en nombre de la representación legal o voluntaria de otro, responde personalmente siempre que la entidad o persona en cuyo nombre o representación obran y concurran especiales relaciones, cualidades o circunstancias. Entonces, para determinar la responsabilidad penal de una persona jurídica, se tienen que determinar estas cualidades, esta relación y esta vinculatoriedad de la gente. Ahí entra también una teoría que es probablemente mucho más espesa de entender, que es la teoría del actuar en lugar del otro, que precisamente sirve para cubrir los vacíos de punibilidad que representan estos delitos especiales cometidos por representantes de personas jurídicas. Entonces, vemos que este tipo de delitos tienen un carácter necesariamente patrimonial, necesariamente vinculado a la responsabilidad de la gente con quien se cierra o se concreta el negocio, y si es una persona jurídica, evidentemente hay una responsabilidad penal del representante o de la persona que ha actuado en lugar de esta empresa jurídica, y es precisamente esta teoría la que ayuda a cubrir este vacío. En nuestro país no existe responsabilidad penal de personas jurídicas como tal, sino que más bien la responsabilidad recae sobre los agentes que han y representan a esta entidad jurídica. Entonces, en ese aspecto vemos que los contratos criminalizados, los negocios criminalizados, obedecen a una figura legalmente establecida que es utilizada de forma ilícita para el engaño. Entonces, es muy complicado a veces distinguir uno de otro, y particularmente el criterio de nuestros representantes del Ministerio Público es a veces muy escueto, puesto que hay que determinar precisamente todos estos elementos y esta configuración, y tiene un muy amplio criterio para determinar si existen los elementos del ardid, del engaño, el dolo, que hayan concurrido evidentemente para la comisión del delito de estafa. Entonces, en nuestro país, en nuestra legislación, por ejemplo, ingresó una denuncia por este freeze out que habíamos hablado de los socios, es bastante espeso, puesto que parece más otro tipo de acto legal, como un incumplimiento contractual, un tema civil, cuando en realidad sí representa un engaño y sí representa la comisión de un delito. No olvidemos que el Ministerio Público investiga hechos y no delitos. ¿Y qué significa esto? Que concretamente tiene que haber un análisis de todos estos factores para determinar precisamente si existe o no la comisión del delito. No siempre cuando uno firma un contrato incumple una obligación, o al momento de que no se realice lo acordado incumple una obligación, sino más bien puede que la gente haya utilizado este mecanismo legítimo que es un contrato para beneficiarse económicamente. Ese es el eje central de la teoría de contratos criminalizados. Y quiero entrar un poquito igual a hilar cómo lo ve nuestra jurisprudencia, cómo lo ve
nuestro ordenamiento respecto a los contratos criminalizados, que evidentemente tiene un lineamiento ya trazado, pero que con el derecho, al ser evolutivo, evidentemente va desarrollándose y va mutando de acuerdo a las realidades, y hay cada vez distintas figuras que aparecen en nuestra realidad, que no siempre están determinadas y que no siempre obedecen a los hechos concretos de un contrato criminalizado o una estafa, sino que es más profundo. Entonces, en ese contexto hay que hacer distinciones, ¿no?, para entender cómo funciona la teoría de contratos criminalizados. El Auto Supremo, por ejemplo, 297, quebrado 2016-RRC de 21 de abril, dice: en cuanto al argumento recurrente relativo a la ausencia de dolo en su actuar, se debe tener presente que el dolo debe preceder en todo caso a los demás elementos del tipo de la estafa, pues es una característica importante ante la línea del incumplimiento de la obligación y la estafa. Está en que el sujeto sabe desde el momento concrecional de la contractual que no querrá y no podrá cumplir la contraprestación que le incumbe, estableciéndose con ello actos manifiestos e inequívocos, siendo entonces que los negocios civiles y mercantiles criminalizados se producen cuando el propósito defraudatorio se genera antes o al momento de la celebración del contrato y es capaz de mover la voluntad de la contraparte. Entonces, se ha establecido que cuando el sujeto activo, desde el momento de la concreción contractual, no querrá o no podrá cumplir la contraprestación u ofrecimiento comprometido a la que está obligado, se origina el propósito defraudatorio, ya sea antes o al momento de la celebración del contrato. El sujeto activo, es decir, quien ofrece, la persona que comete el delito, es capaz de mover la voluntad de la otra parte induciéndola en un error. ¿Y cuál es el error? Suponer una prosperidad de negocio, suponer un ingreso importante, suponer un beneficio extraordinario por el cual se ve seducido y dispone el patrimonio. La seducción en este momento jurídico es importantísima, puesto que este ofrecimiento de beneficios que están más allá de lo normal, intereses superiores, departamentos gigantes a bajo costo, son precisamente estos elementos inequívocos que hacen que se demuestre que ha habido una estafa, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso al momento de hilar cómo funciona la actividad del sujeto activo. Al momento de tipificarse un delito hay un sujeto activo y hay un sujeto pasivo. El pasivo es la víctima y el activo es precisamente el que ha creado y ha adecuado, ha subsumido su conducta en el tipo penal. Entonces, hablábamos concretamente de una figura precisamente que llama muchísimo la atención, es precisamente esta forma de estafar a las personas mediante negocios criminalizados. Es una realidad evidente, se ha visto muchísimo en la venta de departamentos, en estafas piramidales, y ojo, no debe confundirse, las estafas piramidales son otra forma de estructura del delito, son otra forma de ejecutar el delito. No estamos hablando en este momento de esa forma, sino que también tienen vinculación con el engaño, el ardid, la mentira, la seducción para el beneficio económico y la disposición patrimonial. En nuestro país evidentemente no existe la prisión por deuda. Sin embargo, cuando hablamos ya de una estafa, ya no estamos hablando de una obligación civil, sino más bien estamos hablando de un delito, el cual tiene que ser en un futuro y una vez que existe una sentencia, reparado y tener un elemento de reposición del daño, ¿no? Entonces, hay que distinguir evidentemente que uno no puede meter a alguien preso por deuda, pero cuando la figura pasa de ser de una deuda a un engaño por el cual ha habido un beneficio, y no es que ya hay una deuda, sino que más bien hay una comisión de un delito y una obligación de devolución de ese dinero. Entonces, el hecho de mencionar la deuda ya lo convierte en un aspecto civil. En cambio, cuando hablamos de una disposición patrimonial, por lo cual ya no existe una obligación de carácter civil, sino más bien una responsabilidad penal, ya es completamente distinto. Entonces, hay que tener muy clara la figura para comprender que, por ejemplo, al interponer una denuncia de estafa, uno no puede pretender ejecutar en la denuncia de estafa intereses, sino más bien esto obedecerá a la reparación de un daño que tendrá que compulsarse distintos elementos, pero no así como un interés
o una deuda a pagar, sino más bien la reparación de este daño, la devolución de esta disposición patrimonial, y de esta manera que el delito sea curado una vez que tenga una pena, una sentencia condenatoria. Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta al momento de firmar, comprar, disponer dinero, y sobre todo tener muy presente la asesoría de un abogado o un especialista para que no nos veamos sorprendidos con distintos elementos, distintas estafas, distintos hechos que terminan siendo mentira. Básicamente, la teoría de los contratos criminalizados se maneja en este eje. Es mucho más profundo, pero sobre todo he querido tocar y mencionar este aspecto porque hay una serie de negocios que ahora están naciendo sobre el tema inmobiliario que llama mucho la atención, y que evidentemente uno, pensando que porque tiene un contrato se siente garantizado, muchas veces ese contrato por el agente activo no planea cumplirse nunca. Entonces hay que tener mucha precaución al momento de firmar estos y suscribir estos documentos, al momento de asociarse con una tercera persona, al momento de recibir ofertas, recibir negocios por internet, negocios en donde uno figura y compra, pero en realidad se vuelve un negocio criminalizado, un negocio que tiene a primera vista, prima facie, una característica legítima, esencialmente parece legítimo, pero que por detrás esconde la subsunción criminal y esconde un tema de engaño y de manifiesto ardid para beneficio económico. Bueno, básicamente este es el eje central de la doctrina. Me gusta pensar que cada vez está avanzando más la teoría del actuar en lugar del otro, que lo vamos a tocar en otro programa que es un poquito más profundo respecto a la responsabilidad de las empresas, de las personas jurídicas, y también que está evolucionando mucho el tema de distinguir el tema de una negociación criminal, un negocio criminal, un contrato criminalizado, en donde un objeto civil se vuelve un instrumento para comisión de un delito. Voy a estar atento a sus preguntas, voy a estar atento a sus cuestionantes. Es muy importante que intercambiemos ideas. No se olviden que acá nada está dicho, estamos hablando un poco de cómo se opera y cómo maneja una realidad que todos vivimos, en este caso la teoría de los contratos criminalizados sujetos a las estafas. La estafa es, como dijimos en resumen, la disposición patrimonial a través de la inducción a un error, un engaño, una mentira, un fraude que es creado con el elemento volitivo de ardid, cizaña, premeditación para beneficio económico ajeno. Esperando que esto les sirva para al momento de realizar una inversión, de asociarse, comprar un departamento, puedan tomarlo en cuenta y pensar mucho en el tema de ser asesorado legalmente. Concluyo con la reflexión de que hay disposiciones patrimoniales enormes en donde no se valora que este documento en realidad puede ser una herramienta para la comisión del delito. Hay que ir un poquito más fino, definitivamente, probablemente toquemos este tema de nuevo, pero no deja de ser un tema que todos tenemos que conocer. Dicho eso, me despido. No olviden suscribirse a nuestro canal, suscribirse a los canales de YouTube, de Spotify, seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, y darle like al botón de suscribirse que nos está aquí y allá. Pero vamos a estar atentos a sus preguntas y a sus comentarios. Mi nombre es Juan Carlos Camacho y nos vemos en un próximo programa. Chao.